Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de aspectos radiométricos y geométricos sobre los sensores remotos. Recordemos entonces que ya hemos visto cómo se desarrolla la historia de la fotografía aérea, cómo se toma la información del satélite, las características de los sensores en cuanto a la resolución espacial, resolución espectral. Pero nosotros, dentro de los aspectos clave que generalmente estudiamos, hay dos componentes básicos que debemos tener claros. Estos son la parte radiométrica y la parte geométrica. Como todos sabemos, entonces las imágenes que nosotros utilizamos en sensoriamiento remoto generalmente están asociadas a imágenes digitales. Obviamente podemos usarlas en imágenes análogas, pero esas imágenes análogas tarde o temprano las terminaremos escaneando, y para escanearlas pues las volveremos imágenes digitales. Las imágenes digitales entonces se componen principalmente de píxeles, y los píxeles pues son cuadros, una cuadrícula que se compone principalmente de celdas, filas y columnas, ¿sí? Entonces nosotros vemos que una imagen, sea la que sea, va a tener una fila y va a terminar digamos en una columna. Vamos a tener filas y columnas, lo que va a agrupar a una gran cantidad de celdas, que para el caso de las imágenes las denominamos píxeles. Esas celdas y esas columnas están asociadas principalmente a un sistema de coordenadas. Cuando nosotros vemos la imagen sola, o sea, digamos la imagen que no tenga una coordenada geográfica, pues vamos a tener la fila 1 con la celda 1, y si seguimos la fila 1 con la celda 2, la celda 3 y así sucesivamente. Si nosotros vemos esa cuadrícula, así como cuando ustedes veían matemáticas, que veíamos el plano cartesiano, nosotros en una cuadrícula normal sin coordenadas específicas podemos tener entonces las coordenadas definidas para las áreas a partir de una coordenada solamente guiándonos por la fila y la columna. En ese caso, eso es la ubicación dentro de cómo se estructura un archivo digital. En el caso de filas y columnas, ustedes van a ver que entonces tenemos resoluciones de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, 3 megapíxeles. Es básicamente porque tenemos una cantidad de filas por una cantidad de columnas específica. Eso es para que la imagen se conforme. Pero cuando nosotros a esa imagen que tiene filas y columnas específicas necesitamos ubicarlas en la realidad, o sea, traerlas a la ubicación real, digamos una imagen de satélite que tiene filas, columnas, pero en la realidad están unas coordenadas geográficas. En ese caso, esas coordenadas las traemos a un sistema de coordenadas generalmente asociado a las coordenadas X y Y. En ese proceso es que nosotros tenemos que hacer una corrección geométrica de nuestra imagen. Si nuestra imagen viene sin coordenadas, si viene sin una ubicación espacial, nosotros tenemos que traer esa imagen a la ubicación real en el espacio. Eso sería una corrección geométrica, porque estamos pasando de una imagen que, digamos, se tomó en el momento con un sensor, pero no tiene las coordenadas del lugar donde están en la realidad. Digamos, están sin coordenadas, nosotros tendríamos que traerla a la ubicación real. Si nosotros vemos entonces una imagen que son básicamente filas y columnas conformadas por celdas, vamos a tener entonces la representación de unos valores en esa celda, ¿sí? Recordemos entonces que una celda, si es de una imagen de 8 bytes, pues vamos a tener valores que van desde 0 a 255. Colores en el rango de los blancos a los oscuros, y que pues nos dará una indicación de una densidad de colores en grises. También tenemos entonces las imágenes que podemos obtener, digamos, de una interpretación o de un proceso posterior. Cuando vemos los matriz de datos de los sensores remotos, pues recordemos que tenemos varias bandas. Entonces un satélite como Landsat, o el satélite o la fotografía aérea tomada por la imagen tomada en el avión o en el dron,
pues nos va a dar entonces unas filas, unas columnas por cada una de las imágenes que hemos tomado. Entonces esas imágenes tendrán valores, como ya les decía. Si es tomada generalmente, lo más común es que las tomamos en escala de grises, en valores de 8 bytes, y eso se asocia obviamente a que cada píxel que tenemos en la imagen va a tener un valor de 0 a 255. Nosotros tenemos 4 bandas, cada banda va a tener entonces unas filas y columnas. Esas filas y columnas van a estar asociadas a un valor que va de 0 a 255 en lo que denominamos escala de grises. Cuando ya esta imagen las vemos en un computador, digamos en un computador que es RGB, todos los computadores, las pantallas son RGB, o sea que tienen unos píxeles, uno rojo, uno verde y uno azul, y la combinación de estos tres colores pues va a dar cualquier combinación de color. En este caso nuestras imágenes digitales entonces van a estar representadas por filas y columnas, por píxeles que tienen valores, generalmente en el nivel de bytes en los que estén almacenados. Lo más común es que sean de 8 bytes, entonces cada valor que va a tener la imagen estará entre valores de 0 a 255. Generalmente si lo vemos solo la banda única, la vamos a ver en color de escala de grises. Si nosotros entonces le hacemos un zoom a una imagen, digamos en este caso, esta imagen digamos única, una banda única que estamos mirando, vamos a darnos cuenta que si le hacemos zoom, vamos a empezar a ver filas y columnas representadas principalmente en píxeles. Esos píxeles pues van a ser entonces un píxel que va a tener asociado a lo que denominamos número digital. El número digital entonces es ese valor en el caso de imágenes de 8 bytes que va de 0 a 255. Entonces si yo le pico aquí pues me va a decir 30, o si yo voy acá a los valores más oscuros me va a decir 0. ¿Sí? A medida de que yo vaya a valores digamos más blancos, el tono máximo, el blanco, es 255, y el tono más oscuro, que es el oscuro profundo, va a ser 0. Entonces en ese degrade de 0 a 255 pues todos mis píxeles alrededor de esta imagen van a estar en ese rango. Cuando nosotros vemos las imágenes en color, o sea sobre todo en esta combinación, es porque estamos viendo 3 imágenes al tiempo, digamos 3 bandas, y esas bandas cada una se representa en un color: verde, rojo y azul, y podemos ver entonces una imagen compuesta en color. Si nosotros vemos las imágenes individuales, las vamos a ver en gris lo más comúnmente. Un ejemplo es la pancromática. La pancromática no la podemos ver en color porque generalmente es una sola banda, y comúnmente la vemos sola. No la vemos mezclada con las otras bandas, generalmente porque las otras bandas tienen distinta resolución espacial. La pancromática es de 10 metros y las otras multiespectrales digamos es de 20 metros. Yo no puedo entrecruzar imágenes que no tengan el mismo tamaño de píxel porque no lo voy a poder hacer. Para poder hacer eso tengo que hacer un proceso que se denomina fusión, y esa fusión es cuando yo utilizo un algoritmo matemático para fusionar físicamente las imágenes, pero eso lo veremos más adelante. Inclusive tenemos un ejercicio en el que hacemos un laboratorio y aplicamos esta técnica. Cuando nosotros vemos entonces las imágenes digitales, ya sea la fotografía aérea, de la imagen de satélite, de la imagen del dron, vamos a tener dos errores, ¿sí? Muy comunes que podríamos tener o que podemos tratar de arreglar. Generalmente o son digamos procesos naturales de la imagen como se toma, o procesos que pueden generarse por algún proceso asociado al sensor. Digamos si vamos en un avión y el avión hizo una turbulencia y saltó en el aire, por así decirlo, entonces generó un movimiento brusco en la imagen que puede haber causado un error. Si el satélite de pronto entonces tiene un problema, entonces puede generar un error en la imagen porque ya el satélite tiene muchos años o un micrometeorito lo afectó. O si estamos con un dron, lo mismo, el dron estaba volando y tuvo algún accidente, un problema o algo pasó, entonces la imagen se afectó. Vamos a ver entonces esos dos tipos de errores o de distorsiones que podemos encontrar en las imágenes. Principalmente son las distorsiones o errores radiométricos y las distorsiones o errores geométricos, ¿sí? Geométricos hacen referencia a la ubicación, a la forma de la imagen,
y radiométrico hace referencia a el valor de los píxeles, ¿sí? Recordemos entonces que nosotros estamos leyendo un espectro electromagnético, digamos en el infrarrojo. Cuando la imagen que fue tomada en el infrarrojo da algunos errores, de pronto es porque hubo un proceso que afectó de la parte radiométrica y el sensor no captó bien entonces esa energía electromagnética y genera un error. Nosotros, desde el punto de vista de la radiometría, sobre todo en las imágenes, pues va a estar muy influenciado por los procesos atmosféricos. Recordemos entonces que nosotros tenemos nuestro sensor, tenemos toda la atmósfera y todo el proceso, digamos, de transferencia de esa energía del sol, si es principalmente el sensor pasivo, aunque el sensor activo también puede generar errores. Vamos a tener que hay algunas estaciones del año, digamos, que tenemos más iluminación y menor iluminación, sobre todo en zonas que están por encima del ecuador, o sea, que están por encima de los trópicos. Nosotros aquí en el Ecuador generalmente vamos a tener la misma irradiación, varía en ciertos aspectos, pero no son unas variaciones tan grandes. Sí, nosotros no tenemos estaciones. Las estaciones, los países que tienen estaciones, pues tienen una variación térmica y radiométrica grande, mientras que los países que estamos sobre el ecuador y entre los trópicos no tenemos una radiación, no tenemos una variación radiométrica tan grande. Nosotros tenemos el mismo sol siempre, o la gran mayoría del sol. Hay algunas variaciones, pero no son unas variaciones muy grandes. Mientras que en ciudades como decir Alemania, en Berlín, vamos a tener un día que vamos a tener sol solo 5 o 6 horas y de resto vamos a tener 7 o 8 horas de oscuridad. Entonces hay puntos en la Tierra por su posición geográfica que tendrán entonces una menor influencia de sol. En este caso eso también puede afectar a las imágenes. Podemos tener una imagen que se vea afectada por el ángulo solar y digamos por los cambios de radiación que llegan al lugar de la Tierra donde se esté dando. Por la atmósfera. Recordemos que la atmósfera tiene influencias. Entonces tenemos dispersiones, tenemos la dispersión de Rayleigh, la de Mie, la no selectiva. Entonces eso lo que hace es que el smog, el humo, bueno, lo que haya en la atmósfera pueda causar una influencia radiométrica y una distorsión en la imagen. Digamos, si estamos en un lugar donde estamos tratando de tomar una imagen óptica, como ahora que hay incendios, digamos en Brasil, esas imágenes en la parte óptica con esa cantidad de humo y de elementos que hay en el aire, pues probablemente no sean muy útiles. Vamos a tener una gran cantidad de influencias de aerosoles y de elementos en la imagen. Entonces la atmósfera causará una distorsión y esas imágenes probablemente ahora en este momento que hay incendios en Pantanal en Brasil puede haber entonces una distorsión. Lo otro es que el sensor también tenga algún problema, entonces que como todos los sistemas electrónicos puede fallar, puede tener que un detector esté dañado o no reciba bien la señal y entonces recordemos que nuestro sensor fotográfico, en el caso de una cámara, como para que lo veamos de manera más sencilla, tenemos cientos de miles de detectores. De pronto un detector puede empezar a fallar, entonces esos detectores que están malos, pues al recibir la imagen pues no van a interpretar bien y van a generar errores. Generalmente son asociados entonces a la parte radiométrica. Desde el punto de vista geométrico, entonces cuando nosotros tenemos el avión, el dron, el satélite, y ese satélite, ese avión se ven influenciados por algún proceso que modificó la visión. Recordemos que tenemos entonces una lente y si nosotros modificamos los ángulos de visión, modificamos la configuración geométrica de la imagen. La imagen tiene una configuración geométrica. Si nosotros movemos, hacemos que se balancee la cámara o algún movimiento brusco, eso cambiará la distorsión geométrica, lo que traerá entonces un error dependiendo del movimiento. Los más comunes, digamos, los vemos en los aviones, cuando el avión va volando y está la turbulencia muy fuerte, un avión puede subir y puede bajar, puede hacer que se ladee, o que se incline o que cabecee. Esos movimientos causarán obviamente que la cámara que estaba apuntando hacia la Tierra en un ángulo y digamos con una configuración específica se mueva bruscamente en algún momento. Eso causará una distorsión generalmente geométrica. Eso también ayudará a que se cambie la visión, sobre todo desde la imagen. Pero también si el avión está volando normalmente y hay cambios, sobre todo en el terreno de la Tierra, digamos, no es lo mismo tomar una montaña alta y después pasar un valle,
porque va a haber cambios de la visión geométrica, ¿no? Entre más cercanos estén los objetos a la lente, mayor distorsión van a tener en referencia a los que están más bajos. Entonces, eso tiene que ver entonces con la configuración del satélite o del sensor, con la geometría o vista del sensor y con el terreno observado. Aquí vemos un ejemplo, entonces en el caso de la radiometría, la influencia por la parte atmosférica, ahí vemos un arco iris. Entonces la atmósfera refleja los ángulos solares y se muestra ese efecto de arco iris. Entonces vemos un arco iris que aparece en la imagen. O en este caso vemos una imagen de muy alta resolución que coincide el ángulo de la imagen con los ángulos que están los edificios, y vemos estos dos edificios, un edificio muy alto, creo que es el Empire State en Nueva York, y otro edificio vecino. Entonces, como son tan altos, pareciera en esta geometría de la óptica del satélite, pareciera que las dos techos estuvieran muy cercas, pero realmente esto es una distorsión de la cámara. Entonces esto se tiene que corregir porque esto es un error. Si nosotros fuéramos a hacer, digamos, el análisis catastral y obtener la forma de este edificio, pues entonces este error nos está exagerando la forma del terreno. Aquí vemos entonces una imagen tradicional. Esta imagen que tiene es una imagen que, si se dan cuenta, la vemos como con bruma. Se ve que en el fondo pues hay información, hay una ciudad, hay una laguna costera, hay un aeropuerto, pero hay como si hubiera humo, como si hubiera bruma. Entonces esta es la atmósfera que está completamente cargada, saturada. No hay nubes gruesas, pero hay una gran cantidad de elementos en la atmósfera que entonces nos muestran una imagen como llena de bruma, como si estuviera borrosa. En ese caso nosotros tenemos que aplicar correcciones a esas imágenes. Esa imagen también puede tener una distorsión geométrica, inclusive podría estar digamos con una deformación, sobre todo a la hora de tratar de ubicarla en la realidad, en su posición. Entonces, cuando nosotros tenemos las imágenes, primero pues vamos a tener procesos que se llaman preprocesamiento, y el preprocesamiento se divide en dos características. Uno es la corrección radiométrica y las correcciones geométricas. Las correcciones geométricas generalmente se asocian a la referencia de la ubicación, y las correcciones radiométricas generalmente a los errores o a la influencia atmosférica, principalmente en la radiometría de la imagen, como esta que tenemos en el fondo. Esto sería, entonces, tendríamos que aplicar una corrección radiométrica a esta imagen. Podremos aplicar las de correcciones de retoque, que son las más comunes, que ustedes inclusive las aplican en las imágenes que cuando toman la foto en su teléfono, entonces se meten al filtro y le arreglan entonces el brillo, el color, le ponen otras cosas. Esos son retoques. Nosotros cuando movemos el brillo, el contraste, la saturación en una imagen, estamos haciendo un retoque. Eso mismo se hace con estas imágenes. Con las imágenes de satélite, las fotos aéreas, las imágenes de sensores remotos, podemos hacer correcciones sencillas del brillo, de la saturación, del contraste, o correcciones más complejas, como en este caso de esta imagen que tenemos ahí, que no la podemos arreglar con un brillo, o sea, subiéndole o bajándole el brillo no vamos a ver mejor. Tendremos que hacer una corrección atmosférica, es tratar de eliminar esa bruma que tenemos ahí, y para eliminar esa bruma pues se necesitan unas técnicas especiales y unos valores que debemos conocer para poder hacerlo. Cuando a las imágenes entonces les aplicamos las correcciones de retoque, vamos a tener ese preprocesamiento de la imagen. Entonces vamos a aplicar una corrección radiométrica, generalmente asociada a los valores de los píxeles, y después vamos a aplicar una corrección de retoque, como ya les mencionaba. Nuestra resolución radiométrica entonces en un sensor va a ser la capacidad de distinción de los píxeles en cuanto a la variación de los colores o variaciones de valores, ¿sí? Lo más común son los 8 bytes, aunque tenemos de 12, de 16 bytes, inclusive imágenes de 24 bytes. Que se utilizan, sobre todo las imágenes de 16 bytes se utilizan en el término sobre todo de sensores activos. En el caso del radar, las imágenes de radar generalmente son de 16 bytes porque tienen una respuesta mayor a ese espectro radiométrico que se está leyendo, que es una onda. Pero la gran mayoría de imágenes que utilizaremos en nuestro trabajo, que serán imágenes ópticas, generalmente están asociadas a los 8 bytes, que son los 256 niveles de gris. Vamos, ¿por qué 256? Porque el 0 lo contamos.
el 0, del 0 al 255. Entonces 0 sería un valor y del 1 a 255 pues tenemos 255 valores. Sumamos el 0, serían 256 niveles de grises. En el caso de aquí vemos la imagen de 8 bytes con 250 niveles de grises, 256 niveles de grises, y en el lado derecho tenemos una imagen a 1 byte que básicamente difiere entre blanco y negro. ¿Sí? Si nos damos cuenta, cuando nosotros visualizamos una imagen en blanco y negro, pues tenemos una forma muy básica. ¿Sí? En este caso vemos una imagen en blanco en escala de grises que va del blanco al negro, y en el intermedio están todas las variaciones de tonos, desde el blanco hasta el negro. O sea, unas escalas de grises, hay un gris más intenso cada vez más y va decreciendo. Esta imagen de 8 bytes nos está mostrando un error. Aquí tenemos una franja en la zona de esta laguna. ¿Sí? Probablemente hubo un error en el detector, algo pasó y no captó bien la información. Entonces aquí tenemos una línea que es obviamente un error. En este caso, esta es la resolución radiométrica, es la capacidad de que un sensor tiene para distinguir dentro de sus píxeles, digamos, y de lo que puede ver, ya sea en el infrarrojo, en el verde, en el rojo, en el azul. Va a ser entonces esa capacidad que tiene para distinguir en el espectro, digamos, electromagnético. Cuando nosotros tenemos una imagen, digamos en el caso de los 256 niveles de gris de 8 bytes con un error radiométrico, porque aquí fue un error en el momento de la imagen, cuando pasó se leyó de alguna manera mal por algún motivo, error en la imagen, un brillo, o error en el almacenamiento, se puede haber tomado digitalmente bien, pero de pronto hubo algún error en la hora de guardarla en el archivo digital y se generó ese error. Entonces esos errores pues generalmente están asociados a valores que quedan errados en el píxel. Entonces, si digamos tenemos un conjunto de valores grises y de pronto aparece una línea negra, o sea, sin valor, 0, es porque algo pasó. Un ejemplo es el cuerpo de agua. Estamos viendo aquí, pues la lógica indica que este cuerpo de agua, como es algo continuo, esta zona debería ser blanca igual que la de acá. Pero aquí tenemos un negro y tenemos raya gris. Entonces esto es un error. Aquí no tomó los datos, o sea, dio un error. Entonces nuestras distorsiones radiométricas, en el caso de las imágenes, muy asociadas sobre todo a los procesos de imágenes de satélite. De pronto en el dron se pueden dar, en cualquier imagen digital se puede dar, pero están más influenciadas sobre todo en errores de detectores de los satélites, ¿sí? Cuando sobre todo el satélite empieza a fallar, o cuando se empieza a poner en funcionamiento el satélite, o por algún motivo, alguna situación que aparezca en los satélites y los generalmente les genera algún error. ¿Por qué se dan estos errores generalmente? Porque la señal viaja a través de la atmósfera, entonces esa señal es afectada por muchas situaciones, generalmente por efectos de iluminación, por cambios estacionales, por las fallas en el sensor, entonces que el sensor algo le pasó, el detector falló, o una tormenta solar en el espacio y afectó al satélite, le dañó algún detector, o porque el terreno también tiene alguna inclinación que coincide con el ángulo de vista del satélite y entonces pudo generar, o del avión, y pudo generar una distorsión. En este caso veíamos la distorsión que generaba la especie de arco iris, y ese arco iris pues obviamente coinciden los ángulos del sol de pronto con una bruma o con algo que está, digamos, un vapor de agua, y hace un efecto de distorsión de la luz. Las correcciones entonces que nosotros aplicamos, las más básicas, pues son estas correcciones de retoque, que si nosotros vemos una imagen, aquí vamos a ver una imagen en escala de grises, que tiene unos valores digitales. Nosotros entonces esos valores digitales los modificamos en cierta manera, porque podemos subir o bajar el brillo, y al subir y bajar el brillo entonces aumentará o reducirá los valores en los números digitales. Recordemos que el número digital entonces es, si yo veo esta imagen de negros y de grises, al picarle yo en un píxel me va a dar un valor asociado a el color. Recordemos que 0 es el valor negro y 256 es el valor blanco.
Entonces, a medida de que yo me aleje del 0, pues voy a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, la mitad del gris será entonces un 120, 120 y algo, será el gris completo, ¿sí? Si yo paso de ese gris, ya entonces empezaré a irme a los colores más blancos, y si del 150 y algo me voy hacia el 1 o hacia el 0, me voy a los colores más oscuros. Entonces estos valores los denominamos los valores digitales o también números digitales, ¿sí? Generalmente se significa en muchos aspectos, sobre todo cuando uno ve las imágenes, en esta sigla DN, que viene en inglés, que es Digital Numbers, o números digitales o valores digitales. Es para que lo tengan en cuenta, que es ese valor que están asociado a todos los píxeles. Generalmente, si nosotros viéramos la imagen, esta imagen en escala de gris en valores, o sea que no viéramos los colores sino números, veríamos una tabla así. Estaríamos viendo una tabla de números. ¿Por qué? Porque cada número se representa de manera digital en un color de escala de gris, ¿sí? Entonces, cuando el sistema almacena los valores de manera digital, lo que almacena son números. Entonces, una imagen es una conformación de filas y columnas de números. Y esos números, cuando los visualizamos, pues visualizamos esos números en escala de colores, ¿sí? Colores de grises, en este caso, para poder ver la imagen. Cuando se dan distorsiones, entonces generalmente se dan distorsiones alrededor de que ese valor del número digital se ha cambiado, se ha alterado. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los valores, en este caso del cuerpo de agua, son valores oscuros. Entonces, la lógica indica que si aquí en esta zona, que es un cuerpo de agua continuo, porque es un cuerpo de agua, si aparece una línea blanca, probablemente sea un error. No va a ser un objeto. Digamos, si es un barco, entonces aparecerán dos pixelitos que de pronto sean un barco que están reflejando. Pero si es una línea completa que se ve, digamos, que atraviesa el lago, eso no podría ser un elemento como un barco. Probablemente sea un error. Entonces los errores pues los vamos a poder ver porque se contrastan muy bien con la imagen, generalmente con el entorno del lugar donde aparece el error. Nosotros entonces podemos tener distorsión radiométrica cuando tenemos fallas o ruido en el sensor. Ya les decía, entonces el satélite tiene un error en el detector, el avión en su cámara tiene un error en el detector del sensor, o el dron, y falló por algún motivo. Entonces no detecta bien y da ese error, o empieza a fallar o a generar estos errores. Por la parte atmosférica también tenemos una gran cantidad de errores. Ángulos solares que de pronto coinciden con la toma de la imagen y se dan reflejos, se dan efectos en la atmósfera. Y digamos, la parte atmosférica es una de las que más distorsiones radiométricas nos pueden entregar. Aunque también tenemos errores inherentes al sensor, físicos que haya tenido el problema un sensor. Generalmente están los bandeamientos de la imagen o las líneas que se pierden en el momento de toma de los datos, o errores, que digamos puntos específicos que generaron ruido y que quedaron en la imagen. Generalmente estos errores pues en cierta manera son corregibles, en otros puntos a veces son muy difíciles de corregir, y vamos a tratar de ver algunos. Uno de los más comunes, y sobre todo se da en los satélites cuando el satélite está fallando, es lo que se denomina bandamiento, ¿sí? El satélite, entonces recordamos que tenemos un sensor, y ese sensor pues tiene líneas de detectores. A veces esas líneas empiezan a fallar de manera digamos coordinada, y empiezan a generar entonces unas bandas, y las bandas son líneas de información que no tomó, ¿sí? Entonces existen dos tipos de maneras de corregir esto. Principalmente el calcular el histograma. ¿Qué es el histograma? Ustedes de pronto ya en la estadística lo han visto. El histograma es la distribución de los valores en un gráfico. Generalmente un gráfico que es muy asociado al gráfico estilo Gauss, ¿sí? O sea, aquí estamos viendo un histograma. Un histograma entonces es la distribución de los números digitales, en el caso de las imágenes, que nos muestran entonces la gran mayoría de píxeles en qué colores se mueven. Entonces, si vamos a ver un ejemplo, una imagen que predomina el mar versus la tierra, entonces vamos a ver que el pico de los datos del mar estarán asociados a ese color, ¿sí? Al color de la zona marina, o a la banda que lee la zona del mar. Esos serán la gran mayoría de píxeles, porque de pronto en un porcentaje muy alto estarán en ese rango de los píxeles, digamos, por decir algo, oscuros.
Entonces nosotros para poder arreglar el bandamiento primero tenemos que definir el histograma. Entonces calcular el histograma de la imagen, que es la distribución de los números digitales o los números que más se repiten en un gráfico bidimensional. Y luego llevamos ese histograma de otros detectores que sean parecidos, digamos un sensor Landsat. Ya sabemos la respuesta de la imagen en un lugar específico o en ciertos aspectos que conocemos. Tratamos de igualar, de que sea muy parecido a ese histograma previo. Esto lo veremos más claramente en un ejemplo. Aquí tenemos entonces este ejemplo del bandamiento. El bandamiento es la imagen que se tomó en escala, digamos en esta de grises, y tenemos líneas que, como les decía, son blancas. Aquí debería seguir el color lógico como el que viene de la Tierra, pero no, aparece una línea blanca. Se atenúa un poco en el mar o en el cuerpo de agua, pero sigue siendo entonces ya no es un negro sino un gris. Entonces está perdiendo información o está alterando la información real. Generalmente esto es consecuente porque es una línea del detector que está fallando y se va a repetir a ciertos intervalos del detector. Entonces cada vez que el detector empezó a pasar va a generar este mismo error y va a ser un error consecutivo. Cuando lo vemos expresado entonces en los valores digitales, pues entonces en los números van a ser líneas que van a tener el mismo valor. Van a ser líneas que visualmente las vemos bandeadas o van a tener valores muy parecidos, que generalmente son porque el detector ha empezado a tener problemas, ¿sí? Se descalibró, algo pasó. Si es satélite, muchos de estos bandeamientos empiezan a ser señales de que el satélite está empezando a tener fallas. Aquí vemos una imagen de bandeamiento en un lado. Entonces vemos esas líneas, como las que antes tenían los televisores, digamos más viejos. Estas líneas que nos muestran líneas como si pasara un tractor, como un arado. Y este bandamiento, pues una de las más básicas maneras de corregirlo es hacer una ecualización del histograma. Un histograma en el que lo tratamos de que todos los valores se estandaricen desde el punto de vista estadístico para que podamos entonces tener una imagen correctamente visible. Aquí vemos entonces un bandeamiento que es corregido. Hay bandeamientos que son fáciles de corregir. Si es un error, digamos, de bandeamiento sencillo que no haya alterado mucho los píxeles, es relativamente fácil de corregir. Si es más complejo, si es más fuerte el ruido, digamos este bandeamiento es más fuerte, entonces puede ser más difícil de corregirse. Es uno de los elementos más comunes. En este caso, de pronto el bandeamiento también puede deberse a interferencia. Si ha habido alguna interferencia o algo con el equipo que se está tomando, generalmente una cámara o algo, a veces se dan por este tipo de situaciones. Pero el bandeamiento es dependiendo de cómo fue tomada y la imagen. Si es muy fuerte el bandeamiento, pues es más complejo de corregir. Si es un bandeamiento tenue, es relativamente sencillo de corregir. Entonces esto es un efecto radiométrico. ¿Por qué radiométrico? Porque está entonces en nuestros valores digitales, entre los números digitales hay alteraciones, ¿sí? No de la forma geométrica de la imagen, sino de los valores de esos píxeles hay alteraciones. Aquí vemos un ejemplo en la imagen Landsat, una imagen Landsat que tiene bandeamiento, entonces tiene líneas que el escáner, recordemos que tenemos un sensor montado en el satélite. El Landsat empezó a fallar. Esto fue los primeros indicios ya de las fallas graves que empezó a tener Landsat 7, por eso después se reemplazó con Landsat 8, porque estas imágenes ya eran muy complejas de corregir. Empezaron a generar un bandeamiento que, si bien no había perdido información, o sea, no había líneas que tuvieran pérdida de información, tenían fuertemente alteraciones en los valores. Entonces ya después, si se dan cuenta, en esta franja de la imagen solo un pequeño pedazo era útil, no había tenido, digamos, daño, pero el sensor hacia la parte exterior ya tenía unos fuertes daños. Entonces estas imágenes se podían corregir. Aquí vemos una imagen corregida, pero si vemos la imagen anterior, la imagen que se corrigió, de todas maneras al corregir se altera en cierta manera el origen de la imagen y tenemos información que se ha cambiado, que se ha alterado. Entonces esto fue una de las primeras señales que nos dijo que el satélite empezó a dañarse, porque ya empezó a dar estos errores, que era corregible. Si vemos la imagen corregida, se ve muy bien, o sea, nos sirve para trabajar, para hacer un mapa, para entender lo que estamos viendo en la imagen. Después entonces tenemos otro error, quizá uno de los más graves, que es el de líneas periódicas abandonadas o perdidas. Entonces
es causado porque los valores de la radiación se pierden, ¿sí? Hay líneas completas o píxeles que el valor no se tomó por algún error del sensor, ya sea el avión o el satélite, o empieza a generarse, digamos, o ha habido cuando se envió la señal. Recordemos que sobre todo en los satélites, el satélite toma la información y envía la imagen, envía los datos de manera digital por una señal, ¿sí? Por una antena, y en la Tierra esa antena recolecta la señal y la transmite a un sistema digital, ¿sí? En un disco duro o un sistema de almacenamiento. Si en ese proceso de enviar la señal hubo interferencia en la señal, esa señal puede tener entonces absorber esos errores a la hora de la transmisión de los datos. Cuando un ejemplo es cuando estamos en internet, que estamos viendo aquí y de pronto hay un fallo en la señal y entonces me veo pixelado o salta, o cuando lo ven en la televisión, en las transmisiones de televisión, eso es porque generalmente hay una afectación en la señal y la imagen pues se vio afectada por ese error, y cuando se reprodujo en el televisor pues da un error. Generalmente es asociada entonces a o errores en la transmisión o errores en el almacenamiento o en la toma de datos porque el sensor esté fallando. Entonces hay varios métodos de corrección. Digamos que uno de los más sencillos es corregir los valores perdidos con promediar valores de los vecinos. Ahorita vamos a verlo. En este caso, aquí vemos una imagen. Este es el satélite Landsat. Ya el satélite estaba, recordemos que en el anterior empezó a perder información o a tener errores. Si bien las líneas de información no se perdían, o sea, teníamos información modificada, empezaba a atenuarse, a perderse información. Aquí ya el satélite falló completamente y las líneas de información se perdían, eran valores cero, ¿sí? Tenemos la imagen, esta es una imagen de satélite, y tenemos líneas negras que son valores cero, no tenemos información. En este caso, este Landsat 7 ya cuando empezó a tener los fallos más graves, y esto, pues muchas de las imágenes que entregó el satélite pues venían así. Digamos, nosotros queríamos hacer cartografía, pues ya con estas líneas y esta falta de pérdida de información, digamos, vamos a hacer un mapa de esta zona y pues tendríamos un mapa incompleto porque tendríamos grandes huecos de información. Entonces, estas líneas periódicas abandonadas o perdidas, que generalmente la más común ejemplo es el de las imágenes Landsat 7, lo que nos permitía era no ver, nos dejaba falta de información. Entonces, ¿qué es la manera más sencilla de corregir esto? Si nosotros nos damos cuenta que tenemos unos píxeles previos y unos píxeles posteriores a la imagen, lo más común es hacer una interpolación, que es un cálculo del valor promedio del píxel superior y del píxel inferior para asumir ese valor. Entonces eso hace un valor promedio, y si bien no hace una mejora extraordinaria, por lo menos hace que la imagen sea más útil. En este caso lo vemos aquí en un ejemplo, digamos, de tabla. Tenemos los valores del satélite y tenemos la línea periódica abandonada o la línea perdida, que es valor 0. Entonces lo que se hace es que se promedian valores. Digamos, si aquí tenemos 11, pues aquí pondríamos 11. Aquí tenemos 11, poníamos 11. Y en este caso pues tenemos el 11 y tenemos el 13, pues ponemos 12, y así sucesivamente. Se hace un promedio de las líneas, de las dos líneas superiores previas o la línea superior previa, para poder corregir, para llenar ese vacío de información. Obviamente, si tenemos un porcentaje muy alto de la imagen con estas líneas perdidas, pues podremos tratar de recuperar la imagen, pero en cierta manera perderíamos algunos detalles. Aquí vemos entonces la imagen de Landsat 7, una imagen muy buena, con poca nube, con buen detalle, pero con línea perdida de información. Si nos hacemos un zoom sobre la imagen, ¿qué es lo que se hizo? Entonces aquí se rellenó. Si se dan cuenta, todavía vemos como unas pequeñas líneas, porque obviamente estas líneas son un promedio, no son los valores reales que realmente tomó el sensor. Pero gráficamente y para aplicaciones, en este caso, digamos que yo fuera a hacer un mapa de esta zona, quisiera obtener esta área específica. Esto debe ser como un cuerpo, como un cuerpo de sal, me imagino que debe ser un salar o algo. Si yo quisiera tener el límite entonces de esta zona salada, con esta imagen pues tendría huecos y tendría entonces que unir aquí, imaginarme las áreas continuas, mientras que con el proceso de filtrado
pues vamos a obtener entonces una imagen completa en la cual yo ya después voy a poder digitalizar esto o hacer una interpretación de imagen y me va a decir entonces unos valores aproximados. Esta es una manera entonces de corregir este error. Este es un error radiométrico, entonces que perdemos información en nuestras imágenes y entonces pues, podemos recuperar. Digamos que fue una imagen, en el caso de Landsat, pues es la única imagen que se tomó porque en esta época solo estaba funcional el Landsat para imágenes estilo Landsat, ¿no? Habían otros satélites, pero Landsat era el que era gratis. Entonces digamos los que trabajamos con información de satélite y no teníamos otra herramienta, digamos yo cuando trabajé mucho con estas imágenes, yo trabajaba en parques nacionales y las áreas protegidas pues necesitábamos la información de la imagen de satélite, pues tendríamos que obtenerla de alguna manera, entonces hacíamos estos procesos de filtrado para poder corregir. Otro tipo de errores muy común son los errores aleatorios. Entonces los errores aleatorios generalmente están asociados a el proceso en la transmisión de la señal. Muy común entonces en imágenes de satélite, porque recordemos que el satélite entonces se transmite la señal, se transmite el dato digital a través de una señal. El dron, el avión, pues toma en su gran mayoría los datos y los registra inmediatamente en el disco duro. Entonces no vamos a tener, se pueden tener, obviamente no es que no existan, pero en su gran mayoría este tipo de errores están asociados a las imágenes de satélite. Los métodos de corrección, entonces detectar un nivel digital o el número digital de los vecinos alrededor, como lo hacíamos con la línea. En este caso, cuando solo son puntitos, o sea, puntos específicos que se han perdido de información, ahí es que nosotros podemos utilizar a los vecinos, ¿sí? Vamos a verlo un poco más en detalle. Aquí vemos esta imagen, una Landsat 7 que tiene, si lo vemos en el fondo, tiene unos puntos negros, tiene dos puntos negros, que los perdió por algún motivo, algún error de transmisión, algo pasó, y el satélite cuando se entregó la imagen, pues la imagen tenía dos puntos negros. Este es un error relativamente sencillo. Lo que se hace es que se toman los vecinos, los 8 vecinos, y esos 8 vecinos, entonces vamos a promediar el valor central. Y listo. Entonces aquí ya lo vemos. Es un valor de 16 y un valor de 15. Los que rellenaron esos valores perdidos. Este es un error relativamente sencillo de corregir. En los drones, en las imágenes de foto tomadas por avión, también es relativamente común este tipo de error de puntito perdido. No hay una línea que se haya perdido completamente, sino que por algún motivo de pronto el avión saltó y no se captó bien la señal y quedaron esos puntos, o el dron tuvo un movimiento muy brusco y entonces no se captaron algunos puntos de información. Básicamente es un error que se puede corregir relativamente fácil. Aquí vemos una imagen, entonces en este caso esta imagen es una imagen de satélite que tuvo un error de detección. ¿Sí? Vemos esta luz como en colores, o sea, no coordinó la toma de datos y entonces tomó unos datos incoherentes, quedó una línea errada ahí con información. Ya les había hablado entonces de esta otra en la que vemos un efecto especular de un arco iris, porque en ese momento el satélite debe haber coincidido con el ángulo del sol. Y me imagino que había una bruma o había, de pronto este era un destello de algún avión que dejó un chorro del motor y entonces pudo haber causado este efecto arcoíris, y esto pues obviamente es una difusión especular de la luz. Este tipo de errores pues entonces obviamente lo que tenemos acá abajo pues entonces no lo vamos a poder ver bien a partir de esto. Entonces podríamos tratar de corregirlo utilizando los valores promedios asociados, en este caso la zona del mar. Muchos de los píxeles del mar son muy parecidos, probablemente esta zona tenga las mismas respuestas, entonces trataríamos de corregir ese error. Aquí vemos otro error, en este caso una imagen y la imagen con un brillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay un cuerpo de agua. Entonces el sol coincide con el punto de la toma de la imagen. Esto lo vemos generalmente, lo podemos ver nosotros siempre en la calle. Cuando nosotros estamos viendo un lugar que vemos sobre todo un carro y que en ese punto el carro viene y está coincidiendo el ángulo del panorámico con la luz del sol y nos cega la luz. Es este mismo efecto. Generalmente se asocia mucho a cuerpos de agua o a zonas que tienen una reflectancia muy grande, digamos un edificio que tenga algunos cristales o algo, o sea, hay una situación que refleja fuertemente el sol. En este caso, esto puede ser sobre todo una imagen tomada desde un avión, entonces el avión va tomando la imagen y en ese punto coincide el ángulo del sol con el reflejo.
Cuando tenemos estos errores, entonces digamos, este es un error relativamente grande. Digamos, si fuera uno de estos más pequeñitos es más sencillo de corregir, si son más puntuales. Obviamente aquí es uno muy grande. De pronto tratar de promediar la información asociada con los vecinos va a ser compleja. De pronto este sí es más fácil de corregir. Cuando son más pequeños, entre más pequeños, más comunes, más fáciles de corregir. Aquí vemos un ejemplo de errores aleatorios en una imagen en escala de grises. Vemos que hay puntitos por toda la imagen, como si lo hubiéramos echado espolvoreado polvo encima de la imagen, entonces quedaron punticos por todo alrededor. Este es, como les decía, entonces es relativamente sencillo de corregir, porque se toman los 8 vecinos promedio alrededor de cada píxel que se ha perdido. Entonces el píxel, digamos, es este 0. Aquí es 0, tenemos los 8 vecinos, promediamos el valor de los 8 vecinos y nos daría entonces el valor central, que probablemente es muy parecido al valor en la realidad que se perdió. Entonces utilizamos el promedio de sus vecinos y rellenamos esa falta de información. Cuando veíamos entonces esos errores que tenemos perdidos, que tenemos falta de información, entonces hay varias maneras. Generalmente aquí lo vemos, entonces hacemos un filtro condicional en el que se saca promedios de los 8 vecinos, se obtiene la mediana y pues podemos obtener una corrección de ese valor. Aquí ya tenemos entonces que esas eran las correcciones que nosotros aplicábamos desde el punto de vista radiométrico, sobre todo los más sencillas, pero también tenemos las correcciones atmosféricas, ¿sí? Las atmosféricas son más complejas. ¿Por qué? Porque en la parte atmosférica entonces nosotros vemos que tenemos nubosidad, que tenemos el ángulo del sol, que tenemos luz cósmica, que tenemos toda una bruma y un sistema atmosférico, una columna de la atmósfera entre el sensor y la Tierra. Y en ese proceso pueden haberse dado gran cantidad de elementos, principalmente la bruma, que es algo muy común sobre todo en la corrección atmosférica. Siempre todas las imágenes, sobre todo tomadas desde satélite, vamos a tener que en principio tratar de hacer una corrección atmosférica. ¿Por qué? Porque los valores de la respuesta radiométrica se alteran. La atmósfera, sí o sí vamos a tener atmósfera, estamos atravesando la atmósfera, tenemos gases. Vamos a tener gases sí o sí todo el tiempo, que en algunos puntos esa cantidad de gases puede ser mayor y generar una variación más grande en la imagen, pero también vamos a poder tener una variación, digamos, corta en el proceso de entender la imagen, y de pronto sin hacer corrección podemos utilizar la imagen, pero lo recomendable, sobre todo con uso de imágenes de satélite, es hacer corrección atmosférica. Si nosotros vemos entonces nuestra atmósfera, pues esto es lo más común, ¿no? O sea, aquí sobre todo en Latinoamérica, o principalmente en las zonas ecuatoriales, nosotros tenemos una gran cantidad de influencia atmosférica. Por eso la toma de imágenes de satélite en países como Colombia es complejo. Muchas de las imágenes que se toman, un gran porcentaje tendrán nubes, porque tenemos nubes todo el tiempo. Aquí en Cali ustedes ahorita salen y se asoman y van a ver nube por donde quieran, van a ver alguna nube mínimamente. Es raro, es que relativamente raro encontrar el cielo despejado completamente en ciudades, sobre todo en las que estamos sobre la zona de convergencia intertropical. Si ustedes de pronto en otros lugares como por encima de los trópicos, es más común encontrar zonas más despejadas, pero aquí en Colombia, particularmente en la zona ecuatorial, vamos a encontrar todo este tipo de nubes, ¿sí? Y obviamente ustedes que ya deben haber visto climatología podrán diferenciar que hay distintos tipos de nubes, ¿sí? Generalmente los cúmulos y los cumulonimbos, estos son la nube clásica de tormenta, la que generalmente vemos en Colombia y más asociada a las zonas de lluvia son estas. Los cúmulos y los estratocúmulos y los nimboestratos, ¿sí? O sea, estos de acá son los más comunes. Los nimboestratos son los que nos hacen la lluvia fuerte. Sobre todo los cumulonimbos son las nubes de tormenta. Cuando hay mucha lluvia fuerte, hay una tormenta fuerte, es porque tenemos una zona acumulada de cumulonimbos. Generalmente el cumulonimbos es muy alta, o sea, viene desde zonas bajas, intermedias hasta la parte más alta. Entonces obviamente si tenemos una imagen de satélite que esté viendo un cumulonimbo, pues no vamos a ver nada, porque obviamente no va a dejar que la luz atraviese la nube. Dependiendo de la nube vamos a tener entonces efectos, ¿sí? Las más comunes en las que podemos hacer una corrección atmosférica y en caso tal llegar a tratar de eliminar o atenuar completamente son estas, las más altas, que están entre los cirrus y los cirrocúmulos.
son las más probables en que con una corrección atmosférica, si tenemos una imagen que, bueno, sí o sí tenemos que trabajar con esa imagen, porque no tenemos otra o porque era la que estaba disponible o por algún motivo y tiene estos efectos, podríamos llegar a corregirlos. Entonces ya hablaremos alrededor de esto. Pero entonces la corrección atmosférica, ¿qué es lo que trata de hacer? De eliminar toda la influencia de la atmósfera que afecta a las imágenes, ¿sí? Tratar de reducir en gran medida ese efecto atmosférico que tenemos, porque si bien el sol atraviesa las nubes, aquí va a tener entonces una bruma, va a tener un reflejo, va a tener un trasegar de la radiación solar y una reflexión de esa radiación solar hacia el sensor. Nosotros pues comúnmente entonces vemos las imágenes del cielo. Si ustedes salen en cualquier momento que esté despejado o que haya sol, pues vamos a ver que hay nubes, probablemente nubes de este estilo. Cuando nosotros vemos entonces una imagen, aquí vemos una imagen de satélite que tiene nubes, generalmente estratos o cumuloestratos, y alrededor tenemos una gran cantidad de bruma. O sea, esta imagen está completamente llena de bruma, entonces no nos permite diferenciar muy bien el fondo, las partes del fondo. Aquí vemos otra imagen, una imagen que está por un lado, en sí la imagen tiene mucha nube, tiene mucha bruma, o sea, vemos completamente la imagen llena de bruma y vemos una nube. Que si nos devolvemos a los tipos de nube, entonces tendremos que tratar de identificarla. Puede ser un estrato, esa nube puede ser un estrato tipo nube. Y este tipo de elementos nosotros pues a la hora de trabajar con las imágenes nos van a generar errores, nos van a generar distorsiones principalmente por la atmósfera. Nosotros con la corrección atmosférica generalmente podemos analizar pues esta bruma o neblina, esa nubosidad que tenemos en toda la imagen, que es la dispersión que está por los gases de la atmósfera, porque es una zona que tiene influencia atmosférica grande, tiene smog o hay un incendio o hay alguna situación que va a causar que la atmósfera esté completamente cargada. Entonces eso puede hacer que el sensor pues muestre estas partículas como esa bruma. ¿Cuál es la corrección? Pues generalmente aplicamos objetos que el efecto del objeto oscuro que se determina a partir de los objetos de cuerpo negro, o sea, definiendo el cuerpo negro o el objeto oscuro. Nosotros asumimos unos valores radiométricos estándar a partir de valores que sean oscuros, que den 0. Generalmente los valores 0 en las imágenes son los cuerpos de agua, los más oscuros, o la sombra de la nube. Generalmente está el valor 0. Y esos valores 0 se los restamos, digamos, a todos los píxeles. Aquí vemos un ejemplo. Hay una corrección atmosférica sencilla, que es esta. Hay otra que es más compleja, que ya más adelante la veremos. Entonces tenemos la imagen llena de bruma, ¿sí? Se dan cuenta, una imagen fea, como oscura, como llena de bruma. Aplicamos la corrección atmosférica de objeto oscuro. ¿Por qué? Porque tenemos una zona que es perfecta para extraer los colores oscuros, que es el cuerpo de agua. Con esto entonces estandarizamos los colores y los colores, digamos, los valores radiométricos se pueden estandarizar y se llevan a resaltar. En este caso la imagen nos permitió corregir la bruma y eliminarla, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo una eliminación de bruma. Aquí vemos otra imagen con bruma, con, digamos, la atmósfera cargada, aplicamos corrección y entonces la imagen ya queda resaltada. Inclusive ya vemos en la zona marina diferencias, ya podemos ver en la zona, digamos, del estuario, ¿sí? Ya la imagen quedó resaltada y con unos aspectos radiométricos mucho mejores. Entonces esta imagen la hemos corregido. Cuando hacemos el método entonces de sustracción de objetos oscuros, generalmente tenemos que tener la banda infrarroja. La banda infrarroja, como recordemos, es infrarroja, no se ve afectada por la bruma. Entonces las tres bandas del rango visible se ven, digamos, afectadas por la bruma, pero la infrarroja no. Entonces vamos a utilizar la infrarroja para identificar los cuerpos negros en las imágenes, digamos, visibles, y con este valor de la infrarroja tratar de arreglarlos. Entonces ese método, que se llama método de sustracción de objeto oscuro, hace que podamos corregir las imágenes, sobre todo si tenemos la banda infrarroja. En este caso satélite, o dron si tiene cámara especial, o avión si tiene cámara especial. Vemos ejemplo.
Aquí tenemos la imagen, esta es probablemente una Landsat. Tenemos la imagen llena de bruma, la vemos en los rangos de la visión visible. También se ve la infrarroja, pero obviamente tiene bruma predominando en las otras bandas. Entonces hacemos la sustracción y obtenemos una imagen completamente limpia. Digamos, ya los colores se ven vivos, se pueden ver las diferencias, se resalta. Entonces en este caso podemos eliminar esa bruma, esa nubosidad que tiene la imagen para poder utilizarla posteriormente. Aquí vemos también entonces una imagen con una nube, un tipo, a esto se le denomina haze. Generalmente estas nubes muy tenues, muy altas, generalmente son los cirros, lo que ustedes ven cuando ven las nubes que hay viento y se ven esas nubes como si las hubieran rasgado. Generalmente son nubes altas que se rasgan por corrientes de aire que las destruyen, digamos que las difuminan. En este caso, esta imagen tiene muchísimo haze y la imagen pues se corrige atmosféricamente, ya queda mucho mejor. Muy buena, sobre todo estas imágenes son fácilmente corregibles cuando tenemos elementos oscuros que podemos estandarizar, o sea, como cuerpos de agua, zonas muy oscuras. Aquí vemos la imagen llena de bruma, inclusive tenemos un cirro grueso, y ese cirro grueso lo podemos eliminar entonces con la corrección atmosférica. Obviamente que esta corrección atmosférica es mucho más compleja, no es tan sencilla como las anteriores, de la bruma generalizada. Cuando tenemos esta nube grande, aquí la nube se eliminó completamente, si nos damos cuenta. La imagen antes tenemos zonas que eran poco visibles, aquí sí se eliminó completamente. Entonces esta imagen, para corregirla atmosféricamente, pues es relativamente fácil de hacerlo utilizando una banda infrarroja, o en el caso del Landsat 8 también tiene una banda que se denomina la banda Cirrus. Esa Cirrus sirve para hacer esto. Cuando vemos la imagen llena de bruma, utilizamos una corrección con la banda de Cirrus, que es una de las bandas que tiene Landsat, y podemos eliminar toda esa bruma que tenemos en la imagen. Bueno, el efecto entonces que nosotros tenemos en las imágenes, sobre todo lo que denominamos corrección atmosférica y ángulo solar. El ángulo solar muy asociado a los efectos que se dan con las imágenes de satélite. Entonces el satélite coincide o en cierta manera se ve afectado por la posición del Sol. Recordemos que el Sol siempre está cambiando alrededor del trasegar en el cielo. Entonces el píxel puede coincidir con el ángulo del Sol en ciertos momentos y puede verse afectado entonces con una distorsión a partir del ángulo solar. En ciertos lugares de la Tierra hay más radiación solar que en otros. Un ejemplo es el Ecuador. Nosotros tenemos una radiación solar mayor sobre el Ecuador que, digamos, sobre Europa. En este caso, la zona europea, sobre todo en ciertos puntos, cuando está el verano, el invierno, la primavera, hay cambios de radiación. En el Ecuador nosotros tenemos la misma radiación solar casi todo el tiempo. Solo cambia a nivel ecuatorial la radiación, no cambia. Básicamente nosotros no tenemos estaciones, nosotros tenemos esa alteración de periodos por la precipitación. Entonces tenemos periodo húmedo y periodo seco, básicamente. Pero la radiación solar, el Sol como está, en su gran mayoría se mantiene igual. Lo que varía es el periodo cuando hay agua o cuando no hay agua, generalmente asociado a las lluvias. Eso en otras partes del mundo, o sea, por encima de los trópicos no sucede, porque si hay variaciones estacionarias con la influencia del Sol directamente, hay menos radiación solar, hay variación de la radiación solar, y eso traerá entonces fenómenos de más calor o de más frío, o fenómenos intermedios entre el frío y el calor, que son las 4 estaciones. Para nosotros corregir imágenes, las imágenes sobre todo de satélite, tenemos un modo de corregirlas con algunos algoritmos muy especializados. Estos algoritmos generalmente son algoritmos que tienen en cuenta muchas situaciones, como la variación de la radiación solar por la posición geográfica, la visibilidad del cielo en el momento en que se tomó la imagen, el lugar donde estamos, si es una zona marina, si es una zona montañosa, si es una zona plana, etc. Y muchos de esos programas de corrección atmosférica generalmente los tienen incluidos los programas para hacer procesamiento de imágenes. En este caso PCI
tiene uno de los módulos más robustos, que es el módulo AdCore. ¿Sí? Hay distintos módulos, está el Archon, el AdCore, el AdTrend y el Flash. El Flash lo tiene otro programa muy famoso que es Envy. Pero en el caso de PCI Geomática nosotros tenemos AdCore. AdCore es un algoritmo desarrollado por un profesor alemán que se enfoca en corregir radiométricamente y atmosféricamente estas distorsiones. Aquí vemos un ejemplo. Entonces estos módulos de corrección atmosférica muy robustos. En el caso de AdCore, nosotros en la licencia del laboratorio tenemos este módulo de corrección atmosférica. El módulo AdCore, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos una imagen como esta. Tenemos estas imágenes llenas de nubes. Ya lo habíamos visto anteriormente, las imágenes que se han borrado de la nube. Esos son módulos AdCore, no es la corrección atmosférica normal, sino la avanzada. El módulo AdCore para corrección atmosférica entonces es muy fuerte. Toma las imágenes, digamos estas imágenes gruesas. Si se ven aquí esta nube gruesa, pues no se puede eliminar. Obviamente no se puede eliminar una imagen de una nube tan gruesa. Pero todas las nubes y toda la información asociada alrededor que se había perdido por la bruma y por otras nubes como los cirros, sí se puede corregir. En este caso estas nubes tipo cirros se eliminaron completamente y la imagen es completamente útil. La corrección atmosférica entonces a partir de AdCore, inclusive aquí vemos nubes gruesas, nubes muy gruesas, tipo cirrus, en el que en este caso no se borraron completamente, pero se atenuaron y la imagen es mucho más útil, ¿sí? Puede ser sencillamente, ya puede ser utilizada. Aquí vemos entonces otro ejemplo. Tenemos un cirro, una imagen con un haze y un cirrus grande. Se elimina completamente. Lo único que no se puede eliminar es esta nube gruesa, gorda, pues porque obviamente no podemos borrar la nube, no la podemos rellenar con otra información. Pero este caso, esta zona que si vemos aquí no se ve bien, aquí quedó completamente visible y se ve muy bien y se estandariza, digamos, a los colores asociados de las demás coberturas. Entonces, nosotros cuando corregimos una imagen atmosféricamente, fuertemente, con procesos complejos, podemos hacerlo haciendo la corrección sustrayendo el objeto oscuro, para hacer una corrección, digamos, sencilla, básica, la más común. O cuando tenemos una nube muy fuerte, tipo cirrus o un haze muy fuerte, podemos hacer la corrección atmosférica más compleja utilizando un módulo como el AdCore. El AdCore entonces necesita tener una gran cantidad de estos elementos que nos sirven para poder corregir esa falta de información que encontramos asociada a los lugares donde aparece la nube, o aparece la bruma, o aparece el haze. Generalmente pues nosotros necesitamos valores para poder hacer el uso del AdCore. Necesitamos valores como la posición geográfica exacta donde estamos, la visibilidad digamos del ambiente en ese momento. Eso es muy común, eso es un dato que se toma generalmente en los aeropuertos. Los aeropuertos toman la visibilidad, sobre todo para el efecto del aterrizaje de los aviones. Entonces aquí uno puede obtener, en el caso para hacer un análisis de corrección atmosférica, la visibilidad me imagino que de la base aérea o del aeropuerto, la visibilidad el día en que se tomó la imagen de satélite. Entonces eso nos servirá para poder ayudar a hacer los cálculos. También otros valores asociados como la posición geográfica, entonces nos servirá para hacer unos cálculos. Generalmente AdCore tiene unos módulos de cálculos de unas variables que se utilizan. Cuando corregimos la imagen, entonces tenemos correcciones atmosféricas, tenemos correcciones de retoque y en este caso son las correcciones radiométricas en ese preprocesamiento. Pero tenemos entonces las correcciones geométricas, que son las que vamos a analizar en la próxima clase. Gracias. Bueno, la corrección de la imagen, entonces tenemos dos maneras de trabajar en el preprocesamiento: la corrección radiométrica y la corrección geométrica. Vimos la corrección radiométrica, todo lo que tiene que ver con la parte de retoque, y las correcciones atmosféricas, principalmente pues el uso de la sustracción del objeto oscuro y de los módulos de corrección atmosférica que sirven para hacer eso. En cuanto a las correcciones geométricas, nosotros vamos a ver los aspectos geométricos que en una imagen, a la hora de conformar o desarrollar o de crear la imagen, se desarrollan o se ejecutan. Nosotros, como en principio hablábamos,
la imagen digital está conformada por líneas, por filas, por columnas que se asocian a valores, principalmente a píxeles. Y esas coordenadas de fila y columna están asociadas cuando la imagen está georreferenciada a una coordenada en la realidad, ¿sí? Entonces podemos asumir que esas coordenadas de fila y columna van a coincidir con unas coordenadas geográficas. Ese proceso de que nuestra imagen de filas y columnas se asocie a una coordenada XY en la realidad le denominamos georreferencia, ¿sí? Geo, pues de tierra, y referencia de indicación referente. En este caso, las coordenadas geográficas se le asocian a una imagen, ya sea de satélite, ya sea de fotografía con dron o fotografía con avión, y se georreferencia. Veíamos este ejemplo anteriormente en que hay una distorsión geométrica. Esta imagen necesitamos corregirle la distorsión geométrica. ¿Por qué? Porque en la realidad este edificio y este edificio no se entrelazan, o sea, no están entrelazados en su posición. Generalmente el edificio estará por acá y el otro edificio estará por acá. Pero en el momento en que se tomó la imagen, en este caso una imagen de satélite, con un ángulo muy pronunciado, es que causó una distorsión geométrica. Y esta imagen entonces quedó con este efecto. Nosotros podemos corregir entonces geométricamente una imagen, generalmente primero posicionándola en su posición real, básicamente georreferenciándola. Nosotros podemos obtener una imagen de satélite que no tenga coordenadas, podemos tomar una foto aérea con un dron y no tener coordenadas, entonces para tratar de llevarla a ver sobre un mapa, pues necesitamos que esa imagen se pueda georreferenciar, se pueda contrastar físicamente con la imagen. Para eso nosotros tenemos dos procesos. Uno es georreferenciación, que es asignarle a la imagen los píxeles, seleccionar los lugares específicos que son y identificarlos en un mapa o en otra imagen o en un referente con puntos de coordenadas conocidas para que esa imagen tenga las coordenadas reales. Y la geocodificación es cuando nosotros ya tenemos una imagen generalmente ubicada en la realidad, podemos generar un archivo nuevo, o sea, derivar un archivo nuevo que generalmente modifica físicamente la imagen, genera un nuevo archivo y ese archivo va a tener entonces la imagen remuestreada. Veremos eso alrededor de esta explicación. La georreferenciación entonces es cuando nosotros podemos tomar un mapa y ese mapa tenemos una imagen, digamos, tomamos una foto con un dron y no le tomamos las coordenadas, el GPS está apagado, por decir algo. Tenemos la imagen, sabemos que está ubicada, digamos, en un lugar, pero no la tenemos con coordenadas, no está referenciada en la realidad. Entonces yo tomo un mapa previo, cojo esta imagen que no tiene coordenadas y identifico cosas comunes. Entonces un ejemplo puede ser la Universidad del Valle. Tenemos un área específica de unas fotos tomadas sobre la Universidad del Valle, pero no tenemos referencias, pero tenemos un mapa de la Universidad del Valle. Entonces podemos asignar dónde están los edificios, dónde están las zonas del bosque, dónde están las zonas de la carretera y podríamos referenciar esa imagen. Para hacer eso, generalmente aplicamos transformaciones matemáticas, porque lo que estamos haciendo es una transformación matemática de un vector. Estamos seleccionando unos puntos con otro elemento, generalmente hacemos un cálculo matemático generalmente asociado a una transformación geométrica. Las transformaciones geométricas entonces nosotros las aplicamos esta matemática relativamente básica, o sea, son transformaciones a veces de primero, segundo, tercer, de cuarto orden, pero nosotros no las calculamos de manera manual, generalmente el sistema, el programa lo hace. Uno lo que tiene que tener en cuenta es manejar el concepto, no ser experto en geometría espacial o euclidiano para poder tratar de entender cuál es el proceso de la georreferenciación. Lo que se hace es que tenemos una base, o sea, un mapa base y tenemos una imagen. Entonces tenemos un i y un i sub 0. Solo le asignamos a este i, esta posición en un lugar, le asignamos la posición en este, y eso es una transformación matemática, básicamente un cálculo matemático para poder llevar matemáticamente esta imagen que no tenía referencia al punto donde la teníamos.
Generalmente entonces esas transformaciones nosotros podemos hacerla en coordenadas cartesianas, en x, y, pero también podemos hacerla en coordenadas cartesianas con el z, entonces en x, y z, ¿sí? Podemos hacer. Cuando hacemos transformación con el z, generalmente estamos haciendo un proceso de ortorrectificación, porque tenemos en cuenta la forma del terreno. Cuando hacemos georreferenciación sin ortorrectificación, generalmente ubicamos la imagen o el mapa o lo que estemos georreferenciando sobre el lugar específico en la coordenada XY. Si le aplicamos el Z, hacemos una transformación en XY y en altura. En ese caso, esas transformaciones pues generalmente se denominan hacia la ortorrectificación, que lo veremos más adelante. La georreferenciación entonces ubica cualquier cosa que tengamos sin coordenadas, en este caso cualquier imagen que tengamos sin coordenadas, referente a unas coordenadas de la realidad. ¿Y de dónde tenemos esas coordenadas de la realidad? O de un mapa ya construido previamente, o de una imagen ya georreferenciada previamente, o de un levantamiento de terreno, que nosotros vamos al terreno, tomamos un teodolito, hacemos mediciones y tenemos las coordenadas, o vamos con un GPS y yo me paro entonces en las 4 esquinas de la universidad, porque tengo una imagen de satélite de la universidad, pero no la tengo con referencia ni coordenadas, entonces me paro en las 4 esquinas de la universidad, tomo los datos de GPS, y en la imagen, yo viendo la imagen digo, esta esquina es la esquina 1 de la universidad, esta es la esquina 2, esta es la esquina 3, esta es la esquina 4, como tengo las coordenadas, se las puedo asignar, y ahí ya ubicaría esa imagen en la realidad, digamos la podría traer a la ubicación real. Aquí vemos un ejemplo de estos puntos que en la realidad nosotros tenemos por todo el territorio de Colombia y del mundo. Generalmente nosotros, para poder georreferenciar algo, tenemos que atarlo a un sistema de coordenadas. Ustedes pues en cartografía tendrían que haber visto las proyecciones, las coordenadas. De pronto en SIG nosotros vamos a reforzar más esto, viéndolo con sistemas de información geográfica. Pero las coordenadas que tenemos alrededor de un municipio como Santiago de Cali entonces tiene una distribución de, este es el mapa de los puntos de nivelación geodésica que tiene Santiago de Cali, municipio rural y municipio urbano. En este caso, cuando nosotros calculamos las curvas de nivel, generalmente en el terreno se han hecho puntos de control de alta precisión, ¿sí? Estos puntos de control, digamos los que están alrededor de todo Cali, son los que permiten que se pueda después derivar con fotografía aérea, con el dron, con el avión, las curvas de nivel a partir de fotogrametría, que es de la toma de las fotos aéreas podamos derivar curvas de nivel que nos van a dar la forma del terreno. Obviamente ese terreno se tiene que basar sobre unas medidas muy precisas en la realidad, que generalmente son estas coordenadas, que son los puntos de primer orden, muchos asociados al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a Catastro Municipal, a las entidades que vemos alrededor de que trabajan con esto. Ustedes podrán ver de pronto en las calles, en algunos puntos a veces aparecen como unos clavos que tienen unos dibujos o un triangulito. Muchos son de triangulaciones de nivelaciones de los servicios públicos. Para poder entonces yo tener las redes de líneas de acueducto y alcantarillado, pues debo tener unas líneas, sobre todo el acueducto y el alcantarillado funciona por gravedad. Entonces yo debo calcular las diferencias en gravedades de un lugar a otro, porque cuando yo llevo sobre todo el agua a las casas, hay puntos, digamos si yo vivo en la zona más montañosa, por gravedad no llegará el agua a este lugar, tendría que tener zonas de impulsión. Entonces bueno, la topografía y la elevación en el caso de la ciudad sirve para muchas cosas, sobre todo para aplicaciones de servicios públicos. Aquí vemos uno de estos niveles de georreferenciación que aparecen en las distintas partes. Hay muchas en ciertas zonas de la ciudad que ya veíamos en el mapa, aparecen estos son niveles de vértice geodésico para nivelación geodésica de la ciudad, entonces van a encontrar algunos ítems así. Hay otros, bueno, este es muy parecido a los que encontramos, sobre todo los del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, aunque este es del Servicio Geológico de Estados Unidos, que son unas placas de identificación que generalmente son las que tienen los valores asociados a la coordenada y a la elevación. Entonces se calcula la elevación con muy alta precisión y la coordenada XY con muy alta precisión. Aquí tenemos, este es un sistema que hay en las Tres Cruces,
que es el sistema de referencia horizontal. Perdón. Este se utiliza sobre todo para calibrar los teodolitos, ¿sí? Desde el punto de vista ingenieril, ahí digamos tenemos una construcción en que con un teodolito alcanzamos a visualizarlo, entonces podríamos hacer un control horizontal. Aquí vemos una ficha de estas descripciones de los puntos geodésicos. Entonces vemos, un punto geodésico generalmente se calcula con un GPS geodésico, un GPS de alta precisión. Ya hablaremos de los GPS más adelante en otras clases. Pero estos GPS de alta precisión se dejan mucho tiempo calculando la coordenada específica, y este punto que se cimenta generalmente pues se hace una obra, un mojón de cemento, y en el cual se deja la muestra del lugar específico donde se calculó para poder tener la referencia geodésica. Entonces aquí vemos una ficha de una referencia geodésica en el rincón de Pacara. Aquí nos dice la dirección, cómo se hizo, nos da el ángulo de visibilidad de la señal, el punto geodésico de la red geodésica del IGAC, a qué altura está, en qué coordenada, en qué elevación. Entonces nos está dando la latitud, la longitud y la altura elipsoidal sobre este punto específico. Entonces nos está dando una descripción, una ubicación, y nos mostrará entonces cómo está referenciado. Así hay muchos ítems de control geodésico en el país y en las grandes ciudades para poder entonces tener el marco geodésico y de referencia nacional para las elevaciones y para las coordenadas oficiales. Entonces cuando nosotros hacemos georreferenciación, básicamente estamos atando a la Tierra una imagen o una cartografía o un elemento para que se pueda corregir específicamente, se pueda ubicar específicamente con ese lugar en la Tierra. Generalmente lo hacemos a través de GPS o de otras imágenes o de otra cartografía ya correctamente ubicada. Les mencionaba entonces que estos palitos de referencia, sobre todo horizontal, se usan mucho en Cali, están sobre las Tres Cruces, sobre las Tres Cruces, sí, creo que están sobre las Tres Cruces, y muchos elementos de estos son utilizados para, con las estaciones totales, poder hacer control horizontal y hacer calibración. Los GPS geodésicos muy asociados sobre todo para hacer toma de puntos de muy alta precisión, ya sea para agricultura, para catastro o para otros elementos. ¿Cómo funciona entonces la georreferenciación? Básicamente nosotros tenemos un territorio, un mapa, este es un mapa, y tenemos tres puntos idénticos que tenemos en la imagen. La imagen solo tiene filas y columnas, pero no tiene coordenadas geográficas, no está atada a la realidad. La georreferenciación es tomar esa imagen, identificar esos puntos comunes y llevarlos a la realidad. Entonces, como esta imagen, lo que tengo que aplicar es una transformación matemática. Si lo vemos, esto es un vector XY en un plano cartesiano XY donde tenemos definidas las coordenadas geodésicas, geográficas, y un plano cartesiano básico en filas y columnas que nos lo podemos llevar a transformar entonces a un sistema de coordenadas. Aquí vemos un ejemplo, tenemos una foto aérea y tenemos un mapa. La foto aérea tomada por el avión no está referenciada, está en el aire, digamos, no tiene una correcta ubicación. Entonces, para poder ubicar estos puntos que en la realidad sí están en el mapa correctamente ubicados, la imagen tenemos que corregirla. Entonces tenemos que seleccionar los puntos en común que tiene la imagen con el mapa, y la imagen entonces quedaría ajustada a la realidad, a la ubicación de las coordenadas geográficas que vemos en este caso. Esta es una georreferenciación. Nosotros entonces podemos aplicar distintas maneras para georreferenciar la imagen, ¿sí? Nosotros entonces tenemos nuestra imagen en filas y columnas con píxeles cuadrada sin haberla modificado. Y a medida de que vamos seleccionando puntos de control sobre esa imagen, vamos a aplicar distintas transformaciones, que son transformaciones matemáticas, ¿sí? A medida de que nosotros aplicamos una transformación más fuerte, entonces podemos girar la imagen, podemos modificarla, podemos proyectarla o podemos deformarla. Entre mayor nivel de transformación aplique yo a una imagen, mayor deformación va a tener si tengo mayores puntos de control. Ahorita vamos a verlo en ejemplos. Tenemos entonces una de las primeras transformaciones básicas, que es la traslación, ¿sí? Traslación o rotación. También podemos denominarla cambio de escala si hacemos un cambio de escala.
Básicamente, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra imagen cuadrada, ¿sí? Con filas y columnas, y la corremos, la modificamos, la rotamos, la cambiamos en ángulo. Digamos que en este ejemplo puede ser parecido a este. La cartografía, en este caso, se puede correr, se puede modificar el ángulo, rotar. Y esto pues es una aplicación de una fórmula matemática sencilla. Entonces hacemos una transformación de un primer orden. Utilizamos 4 puntos de control para rotar la imagen y ajustarla a la posición. Esta es una transformación conforme, la que trata de mantener los ángulos. Aquí vemos un ejemplo, tenemos nuestra imagen cuadrada sin referencia, pero la vamos a llevar a la realidad. Entonces, para que estos puntos, en este caso este punto, esta es la Universidad del Valle, las 4 esquinas de la universidad, para que coincidan con el mapa, entonces tuvimos que girar la imagen y estamos haciendo una rotación. En este caso, la rotación es una función básica, es una georreferenciación, digamos, básica. No estamos aplicando una transformación muy fuerte. Tenemos otra que es la transformación afín, en el cual se hace una rotación de escala y se conservan, digamos, en ciertos aspectos de la deformidad, los paralelos de la imagen. Si vemos este mismo ejemplo, entonces nuestra imagen es llevada a la realidad tratando de conservar las líneas paralelas, pero si vemos la imagen, entonces tomó una forma como de un equilátero. En este caso es porque la imagen se deformó hacia las esquinas y la imagen se estiró, porque el factor matemático de la transformación lo está haciendo. Es una operación de segundo orden matemático. Cuando tenemos una transformación bilineal, entonces a medida que tenemos mayores puntos de control, podemos aplicar una gran cantidad de, digamos, parámetros de transformación. En este caso, nosotros aquí, aquí tenemos 4 puntos de control. Aquí tenemos los mismos 4 puntos de control, pero con una transformación más fuerte. Aquí tenemos 6 puntos de control para poder hacer esta transformación bilineal. Si se dan cuenta, entonces la imagen fue estirada, porque está empezando a hacer una transformación matemática mucho más fuerte para poder obligar a la imagen a ubicarse correctamente en la realidad. A medida que tengamos mayor cantidad de puntos de control, podemos aplicar una transformación. Obviamente estas imágenes están un poco exageradas para que veamos la lógica de cómo aplicamos las transformaciones en las imágenes para poder corregirlas. Y digamos tenemos las transformaciones de segundo orden ya a niveles más altos, con polinomios de más alto, digamos, valor. A medida que correctamente estén mejor ubicadas, pues va a referenciar mejor la imagen. Obviamente estas son distorsiones exageradas, pero quiero que se den cuenta. Aquí yo distorsioné la imagen a propósito, porque tomé un punto muy lejos de la realidad para que la imagen se me descompensara y se la llevara hacia un lado. Entonces nos damos cuenta que las transformaciones matemáticas que aplicamos sobre la georreferencia, a medida de que los puntos de control que utilicemos, entre más robusta sea, o sea, entre más una función de segundo, tercer, cuarto orden sea más fuerte, más va a afectar la forma de los datos, sobre todo en las imágenes. Entonces, para yo poder aplicar una transformación tan fuerte que tenga, digamos, esa influencia de destrozar casi la imagen, nosotros tenemos que tener unos puntos de control muy precisos y una gran cantidad de puntos de control para que a medida que yo aplique una transformación mayor, si yo quiero tener la mejor referencia posible con una gran cantidad de puntos de control, no se me destruya, como es en este caso, que la imagen quedó completamente, digamos, estirada. ¿Qué es entonces básicamente georreferenciar? Georreferenciar es cuando nosotros traemos algo que no tiene coordenadas, una imagen que no tiene coordenadas, a la realidad donde está correctamente ubicada. Generalmente tenemos la georreferencia que orientamos a partir de la cartografía. La podemos georreferenciar, ubicarla en ese punto y después remuestrear, que es derivar una imagen nueva. ¿Sí? En este caso del ejemplo, esta es una imagen georreferenciada. Yo puedo traer la imagen, seleccionarle los puntos, ubicarla en la realidad y después aplicar una transformación. Esa transformación me generará un archivo nuevo que será algo como esto. Obviamente aquí está exagerado y este pues no sería un archivo ideal para trabajar, pero esa transformación lo que hace es que me genera un nuevo modelo, o sea, una nueva imagen posterior. Las ortofotos son las imágenes que tienen en cuenta no solo la posición en X y en Y,
sino, digamos, esta es una imagen, la que vemos acá abajo, georreferenciada, pero no ortorrectificada. Georreferenciada, ¿por qué? Porque tiene en cuenta la ubicación, digamos, de la imagen. Podemos ver con lo que estábamos haciendo ahora con las imágenes, pero las ubicamos en la realidad con los puntos. La universidad se ubica en la realidad, pero no está ajustada a la forma. O sea, la universidad no es plana, la universidad tiene una zona más baja, una zona más alta, el edificio es más alto, la carretera es más baja. En la realidad vamos a ver esto. Entonces una ortofoto no solo tiene en cuenta la correcta posición en X y en Y, sino que tiene la correcta posición digamos, en cuenta la distorsión de la forma del terreno. Entonces una ortofoto tiene en cuenta esa distorsión de la forma del terreno. ¿Por qué? Porque las distancias en el terreno a nivel, sobre todo cuando vamos a trabajar cartografía a niveles catastrales, nosotros no trabajamos con una foto georreferenciada o con una imagen georreferenciada, trabajamos con una imagen ortorrectificada. Tiene que tener en cuenta la variación, la forma del terreno, porque si vamos a aplicar una medición, no es lo mismo decir en una imagen georreferenciada esta distancia son 20 metros que en una imagen ortorrectificada que puedan ser 22 metros, por así decirlo. La medición más correcta a la realidad sería la ortorrectificada, porque está teniendo en cuenta la forma del terreno. Un ejemplo de eso es esta imagen. En el lado A vemos una imagen georreferenciada más no ortorrectificada. En el lado B vemos una imagen georreferenciada ortorrectificada. Entonces la georreferencia, si bien nos trajo la imagen a la posición, esto es un oleoducto, es una línea de tuberías. Entonces obviamente un oleoducto no puede ir así sinuoso. En la realidad este oleoducto debería ser lineal, como en este caso. Pero en la imagen georreferenciada, la distorsión del terreno, nos damos cuenta que esto es una zona más baja, una zona más, es como un relieve de montañitas aquí, que va bajando y va subiendo. En la realidad este tubo es lineal, no es sinuoso. En la imagen que no está ortorrectificada, pues este valor, digamos, esta distancia no es real o no es completamente precisa. Si yo calcularía entonces qué distancia tiene esta tubería aquí, probablemente la medición con esta imagen que está georreferenciada pero no ortorrectificada me daría un valor errado, sería un cálculo erróneo. Mientras que con el valor ortorrectificado yo ya tendría entonces una fiabilidad de la distancia lineal de esta tubería. Digamos que yo soy un ingeniero y quiero reemplazar esta tubería, necesito hacer el cálculo de la distancia para poder comprar los tubos, pues obviamente aquí yo estaría subestimando el valor, mientras que aquí estaría corrigiéndolo con el valor real aproximado a la realidad. Entonces una ortofoto tiene en cuenta esta variación de la forma del terreno y es la más ajustada a la realidad. Por eso las imágenes que nosotros trabajemos generalmente en su mayoría deberían tratar de estar ortorrectificadas, sobre todo las de mayor detalle. Si trabajamos con imágenes de dron, si trabajamos con fotos de un avión, si trabajamos con a nivel satélite, estamos trabajando zonas muy altas, muy grandes, lo ideal es hacer ortorrectificación, pero tampoco es que sea, digamos, una camisa de fuerza trabajar con imágenes de satélite de resolución media o de resolución grande o baja con imágenes ortorrectificadas. Depende principalmente de la aplicación. La geocodificación es cuando entonces tenemos esta imagen, digamos que aquí lo podríamos ver, esta imagen está georreferenciada, le aplicamos tenemos en cuenta el terreno, entonces geocodificamos la imagen, ya tenemos una imagen derivada nueva, correctamente corregida, ¿sí? Eso es lo que denominamos, digamos, la georreferenciación y esa geocodificación, perdón. Y esa geocodificación es cuando derivamos un archivo nuevo, porque nosotros podemos referenciar una imagen en su coordenada real en un sistema de información geográfica, pero no derivar una imagen posterior, resampleada, que se denomina. Lo que es el resample o resamplearla es tomar la imagen, modificar sus píxeles en una coordenada nueva y generando una derivación de una imagen nueva. Vamos a tratar de ver. ¿Para qué se utiliza el resample? Sobre todo para hacer mosaicos de fotos aéreas. Entonces tenemos varias fotos, digamos tenemos 5 fotos. Esas fotos pues son individuales, las tenemos en una georreferencia a cada una, pero al momento de fusionarlas y generar un solo archivo vamos a hacer un resampleo de cada una de las fotos y una fusión para poder generar una imagen que sea un mosaico de todas esas fotos aéreas. Generalmente se utiliza, también podemos cambiarle el píxel. Entonces una imagen de 1 metro podemos resamplearla a que sea de 2 metros, o sea que nosotros queremos bajarle la resolución espacial y que sea más borrosa, podemos hacerlo. Esa es una función de resampleo.
Entonces el resamplear lo que hace es que acomoda las filas y columnas primero con un tamaño de píxel. Entonces si yo tengo una imagen de 1 metro y la resampleo a 2 metros, estoy haciendo un cambio de píxel, estoy cambiando, digamos, puede tener la misma georreferencia, puede estar en la coordenada XY, pero los píxeles los estoy haciendo más grandes o más pequeños. También puedo resamplear para que la imagen sea más pequeña, aunque obviamente eso no tiene mucha utilidad, dependiendo de para algunas cosas específicas se hace, pero no, digamos, yo no voy a, porque yo tengo una imagen de 2 metros y la resamplea a 1 metro, voy a tener más detalle. Eso no va a pasar, realmente no es posible. En este caso entonces la geocodificación, ¿qué es lo que hace? Tenemos la imagen la transformamos, ¿sí? Aquí le aplicamos transformaciones de primero, segundo, tercer orden. Luego a esa imagen transformada la convertimos físicamente, o sea, la resampleamos y obtenemos un archivo derivado nuevo. Este archivo, digamos, aquí el píxel es de 1 metro, por así decirlo. Le apliqué la georreferenciación y yo la convertí a una imagen correctamente georreferenciada, pero con píxeles de tamaños de 2 metros. Entonces estoy generando una imagen corregida con un píxel correctamente ubicado, pero con un píxel más grande. También puedo hacerlo más pequeño. En este caso estoy generando un archivo nuevo. Generalmente ese archivo nuevo es el que se denomina archivo geocodificado. Entonces una imagen geocodificada está georreferenciada, pero es una imagen que ha sufrido una transformación. Cuando tenemos una imagen original y la ubicamos en el espacio y no la transformamos, simplemente la estamos georreferenciando, no la estamos resampleando, generando un archivo nuevo. Si yo quiero generar un archivo nuevo, entonces tendría que aplicar el resampleo o la geocodificación, que es el término que manejamos más en español. Entonces esa geocodificación o resampleo pues toma la imagen original, se transforma y genera una imagen derivada, generalmente asociada a una transformación matemática. Nosotros ya hemos aplicado una transformación, en este caso para ubicar la imagen en la realidad, pero cuando nosotros transformamos esos píxeles posteriormente, entonces pues van a tener unos órdenes desde el punto de vista de la cuadrícula. Aquí tenemos esta cuadrícula, ¿sí? Si nosotros aplicamos una transformación de remuestreo de los píxeles de vecino más cercano, entonces él va a cambiar el orden físico de los píxeles más asociado a su vecino contiguo. Generalmente entonces los píxeles van a rotar o van a manejarse o a cambiar su forma, su dirección en torno a los vecinos píxeles, a los vecinos más cercanos o a los píxeles más cercanos. Tenemos distintas entonces transformaciones cuando se hace el resampleo, ¿sí? Nosotros ya vimos que para hacer la ubicación correctamente geográficamente tenemos unas funciones matemáticas, pero cuando hacemos la transformación física utilizamos otras funciones matemáticas que generalmente están asociadas al remuestreo, y es físicamente modificar los órdenes de los píxeles para poder ajustar la imagen. Entonces tenemos digamos el remuestreo bilineal. En este caso tiene en cuenta la ubicación de los 4 píxeles vecinos. Y tenemos entonces estos procesos que finalmente nos terminan ayudando a evitar las transformaciones, a generar las transformaciones de mayor complejidad, que son las transformaciones para la parte topográfica, que tienen en cuenta entonces la forma del terreno. Nosotros aplicamos entonces una transformación y una geocodificación cuando utilizamos la foto aérea. En este ejemplo tenemos los puntos de control y tenemos un modelo de terreno, o sea, la forma tridimensional del terreno. Cuando nosotros georreferenciamos con los puntos de control y le aplicamos el fondo, digamos el terreno, podemos hacer un resampleo generando una imagen nueva que va a ser correctamente georreferenciada en la posición y ajustada al terreno. Eso nos dará entonces una imagen ortorrectificada. Aquí vemos un ejemplo de imagen ortorrectificada, un volcán. Si vemos aquí, la imagen tiene unas líneas, que esas líneas nos muestran la distorsión, ¿sí? O sea, no el cuadro de la imagen, o sea, la imagen no, si lo vemos en la realidad, no es real, está distorsionada. Y esa distorsión nosotros la tenemos que arreglar porque tenemos que ajustar la imagen a la forma del terreno. En este caso, como la foto aérea muestra una distorsión de las calderas volcánicas, de la posición, o sea, no están en la realidad.
Si nos damos cuenta, esta es la posición modificada, digamos, por la distorsión, y esta es la posición real, o sea, casi tenemos una cuadrícula de distancia. Obviamente con esta imagen no podemos hacer cartografía, digamos que vamos a hacer un mapa volcanológico, un mapa geológico de este volcán, pues este mapa quedaría mal porque tendríamos distancias erróneas y formas erróneas. En este caso la imagen ortorrectificada correctamente, digamos, por la forma del terreno, si bien esta imagen está ubicada en la realidad, puede estar en unas coordenadas XY, no está ajustada a la forma del terreno. Aquí sí está ajustada XY y Z. Entonces, las correcciones por las distorsiones del relieve generalmente las denominamos como ortorrectificación. En resumen, entonces, tenemos una imagen original, fotografía aérea o banda de satélite, lo que digamos que esta sea una foto aérea, por decir algo. Cuando hacemos la georreferenciación es que la ajustamos a la ubicación de la realidad, ¿sí? Aquí la tenemos en el espacio, no tiene coordenadas, tiene filas y columnas. Aquí ya la llevamos filas y columnas y está en la coordenada X y Y. Después la remuestreamos, la geocodificamos, entonces generamos un archivo nuevo. Digamos, aquí ya aplicamos la transformación y si se dan cuenta, cambiamos físicamente la imagen. Y ya la tenemos correctamente referenciada y hicimos un remuestreo, o sea, se derivó en una imagen nueva. Esa imagen nueva entonces la vamos a ajustar, en este caso, con el mapa. Entonces ya tenemos la imagen ajustada a la realidad. Si se dan cuenta, la imagen después de haber hecho primero la georreferenciación, luego la geocodificación, y esa geocodificación entonces me va a llevar a que esta posición, digamos, este es el mapa topográfico real de donde viene esta imagen, vamos a tener una correcta referencia a la realidad. Si nosotros trasladamos estas dos imágenes, la imagen de satélite o la foto aérea contra el mapa topográfico, van a quedar completamente, digamos, ubicados uno con el otro, y vamos a poder entonces evidenciar que esta imagen quedó correctamente ubicada en la realidad. Y eso es básicamente la geocodificación y la georreferenciación. Cuando hacemos la georreferenciación y la geocodificación, podemos tener la ubicación en X y en Y. Y cuando hacemos la imagen geocodificada y corregida con el valor Z, entonces tenemos una imagen geocodificada ortorrectificada, porque se está ajustando entonces con el fondo del terreno, con la forma del terreno. Muchas gracias.